Hola, ¿cómo estás? Un gusto muy grande poder compartir con vos estos minutos que tenemos por delante, muy importantes, por cierto, para compartir un tiempo en la presencia del Señor. De alguna forma Él se deja sentir en medio nuestro, en nuestra mente y corazón, y su Espíritu Santo es la persona que acompaña en este tiempo tan especial que estamos viviendo. ¿Qué te parece si preparas allí tu mate, tu Biblia, tu nota para sacar apuntes y te pones en contacto también con nosotros en los teléfonos que figuran en pantalla? Podrás mandarnos un WhatsApp o también puedes escribirnos a palabrafiel.mundial@gmail.com. Nos mandas un mail, te contactas con nosotros y con gusto te vamos a responder. ¿Qué te parece ahora si oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, porque en medio de esta crisis del mundo, tú nos das la sabiduría espiritual para tomar decisiones sabias. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir la palabra tuya. Y bendice, Señor, nuestros corazones, bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia. Y si hay algún amigo o amiga que todavía no ha tenido un encuentro contigo, te rogamos por él, por ella, para que puedan a partir de hoy tener una relación contigo a través de Jesús. Dejamos todas estas cosas en tu presencia, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar otro paso más en esta serie que venimos desarrollando acerca de cómo tomar decisiones sabias. No ignoramos que la gente de hoy necesita guía. Sin lugar a dudas, como nunca antes en la historia, la gente accede a información, pero no sabe cómo vivir. Tampoco hay dudas de que estamos viviendo en una sociedad altamente individualista, concentradamente egoísta. Sin embargo, Dios ha provisto un elemento maravilloso para la ayuda en el proceso de toma de decisiones. Y este elemento se llama consejos. El consejo es la opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Quiero centrar todo el pensamiento que el Señor me ha puesto para compartir con vos en el libro de Proverbios. Proverbios es el libro de la sabiduría. Allí en el capítulo 12 de Proverbios y el y el versículo 15, Proverbios nos dice de la siguiente forma: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Te has puesto a ver el texto que nos convoca en la mañana de hoy? Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. Contrapone dos clases de personas: la persona del necio por un lado y la persona del sabio por el otro lado. La diferencia es obedecer el consejo. En la labor pastoral nosotros vemos cómo personas buscan un consejo profundamente interesadas en querer agradar a Dios. También vemos personas que con el paso del tiempo endurecen su corazón y no muestran humildad, no piden consejo, y así también son las consecuencias de sus decisiones. Quiero hacer 2 o 3 preguntas muy globales para buscar en el libro de Proverbios. Vamos a leer mucho en el libro de Proverbios hoy, para luego finalizar con una pregunta que está fuera del libro de Proverbios. En primer lugar, ¿por qué es importante el consejo espiritual en la toma de las decisiones? Quiero que busquemos mucho en el libro de Proverbios para responder estas preguntas que vamos a realizar. En primer lugar, el consejo espiritual es importante por las apariencias que muchas veces nos llevan a malos destinos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12.
delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La Biblia en lenguaje actual dice que hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La apariencia de las cosas que parecen buenas al principio, pero terminan mal al final, nos tienen que motivar a tomar consejo espiritual en el proceso de la toma de decisiones. También por las experiencias que vivimos. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 21, versículo 30. Proverbios capítulo 21, versículo 30, dice así: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Es importante que en la toma de decisiones nosotros consultemos a personas que nos guíen al consejo de la palabra de Dios, porque no hay idea, como dicen las otras versiones, no hay sabiduría que valga, ni inteligencia, ni buenas ideas. Sin Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. Y por otro lado tenemos la experiencia de que hay personas que no toman el consejo que Dios nos da en su palabra y tienen después que sufrir las consecuencias de eso. Lo que dice el Proverbios 23:9 en el lenguaje actual es esto: no des buenos consejos a los tontos, porque se burlarán de ti. En otras palabras, es importante la toma de consejo en el proceso de las decisiones, primero porque hay cosas que aparentan ser buenas, pero terminan siendo un desastre, pero también por la experiencia de que si nosotros no consultamos a Dios, no tenemos garantías de que nos vaya bien. Y por el otro lado, la experiencia triste de ver personas que no quieren tomar decisiones. Ya vamos a ver qué demuestra una persona que no toma consejo en su vida. También las consecuencias de las decisiones nos hacen que nosotros tomemos en serio este tema de tomar consejo espiritual. Mira lo que dice allí Proverbios capítulo 19, versículo 3 en la Biblia Reina Valera. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cada decisión tiene un costo de tiempo, de relaciones, de implicancias personales, consecuencias al fin. El tema es que cuando uno no toma consejo de Dios, la Biblia nos enseña que la gente arruina su vida por su propia necedad y luego se enoja contra el Señor. La Biblia en lenguaje actual dice que el tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. ¿Por qué es importante entonces el consejo espiritual? Que tomes un consejo sabio basado en la palabra de Dios. Dijimos que en primer lugar por las apariencias, por las experiencias de vida y también por las consecuencias. La persona que es necia, que es una persona que no ejerce la sabiduría que viene de parte de Dios, no puede aprovechar la sabiduría tal cual Dios nos la da. Para el necio, la relación entre su persona y la sabiduría es que la sabiduría es inutilizable. Mira lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Te das cuenta? Una persona necia, una persona que no busca el consejo y la sabiduría. Para esa persona, la sabiduría es algo inútil, como inútil es la pierna de una persona que está lisiada. También Proverbios 29, 19 o Proverbios 10, 21 nos dan el recurso contrario. Una persona sabia aprovecha la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 29, versículo 19.
El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Entonces hablamos de un necio que no puede usar la sabiduría porque tiene un encierro mental, tiene una mente obturada, tiene una mente de esclavo. Este tipo de personas caen en la trampa de la necedad. También el necio tiene la característica de que no puede aplicar a su vida la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Te das cuenta? Este tipo de persona es una persona débil, es una persona reincidente, es una persona que vuelve vez tras vez a tropezar con las mismas piedras. No puede aprender las lecciones de modo espiritual, de modo sabio, porque es una persona que no puede aplicar la fuerza del consejo para sí. También una persona necia es una persona que está lejos de la sabiduría. Para él la sabiduría es inalcanzable. Mira lo que dice el Proverbios 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Quiere decir esto que él vive en una saturación de frustración y de derrota. Sin embargo, la persona sabia alcanza la victoria. El versículo 6 de Proverbios 24 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Te animo a que seas una persona sabia, a que seas moldeado por el consejo espiritual, a que aproveches la libertad que Dios te da, a que aproveches la fortaleza que da el consejo de Dios y que alcances la victoria. Ahora, qué importante entonces es tomar consejo de parte de personas espirituales que nos ayuden en la toma de decisiones. Quiero preguntar ahora, ¿qué lugar ocupa el pedir consejo en el proceso de la toma de decisiones? Aquí hay cierta confusión en muchos cristianos. Dijimos que hay personas que por su falta de humildad no piden consejos. Dijimos que también hay personas que buscan consejo profundamente interesadas en agradar a Dios y hacer las cosas bien. Hay otras personas que tienen una tendencia a desequilibrar el valor del consejo. Quiero decirte que en el proceso de la toma de decisiones, el consejo ocupa un lugar terciario, es decir, el lugar número 3. Mira lo que dice Proverbios 20:18. Dice Proverbios 20:18 de la siguiente forma: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Querido amigo o amiga, no todo consejo es útil o es necesario. No tienes que ponerlos en el primer lugar en el proceso de toma de decisiones. Si no tienes un pensamiento formado en base a lo que tienes que decidir, no puedes pretender que otras personas tomen la sabiduría y la decisión por vos. Es decir, necesito tener como base un pensamiento propio acerca de lo que yo estoy decidiendo, de la realidad que me está circundando. Jamás un consejo sabio va a poder reemplazar tu responsabilidad al decidir. En segundo lugar, el pensamiento propio ocupa el número 2. Proverbios 15:22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y esto quiere decir que si no tengo un pensamiento, yo no podré ordenar nada en mi proceso de decisión. Y más aún, voy a frustrarme. ¿Te das cuenta? Cuando tienes que decidir, tienes que pensar
buscar el juicio de parte del Señor. Y si te falta sabiduría, como decía Santiago, pues tienes que pedírsela al Señor, a quien da a todos, dice la palabra de Dios, con dos características: con abundancia y sin reproche. Es importante entonces que el consejo ocupe su lugar, es el lugar número 3. El lugar número 2 lo ocupa mi propio pensamiento en cuanto a lo que yo tengo que decidir. Y el lugar número 1, el lugar primario, lo tiene el pensamiento de Dios. Dice allí Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 16:3 también dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Los planes, proyectos se harán realidad en tu vida, tendrán éxito cuando tus actos los pongas en las manos del Señor. Y Él se va a encargar de ordenar tu pensamiento. Y luego, en tercer lugar, tu pensamiento va a terminar de acomodarse por el consejo de personas sabias y espirituales. Jamás un consejo podrá reemplazar el gran y único consejo del Señor que prevalece. Ahora, ¿qué demuestra una persona que no pide consejo? ¿Qué problema es este? ¿Cuántas personas vemos que no piden consejo, que toman decisiones en su vida, que luego tienen que lamentar porque no tienen humildad? De hecho, una persona que no pide consejo, en primer lugar, demuestra necedad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. La Biblia, Dios habla hoy, traduce este texto de esta forma. Solo un necio confía en sus propias ideas, pero el que actúa con sabiduría saldrá bien librado. ¿Te das cuenta? Una persona que no pide consejos es una persona que confía en su propio corazón, que confía en sus propias ideas, pero hay más esperanza, como vamos a leer, de un tonto que de una persona que confía en su propia sabiduría. También la persona que no pide consejo demuestra, además de necedad, lastimosamente soberbia. Proverbios 26:12 dice de la siguiente forma: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Quiere decir que si te confías en tu propio corazón, eres una persona necia, no pides consejo, estás en una situación así. Pero si te crees sabio en tu propia opinión, si crees que no hay consejo fuera de tu razonamiento que pueda tener la razón, dice la Biblia que hay más esperanza de la persona tonta, del necio, que de vos. La Biblia en lenguaje actual traduce este texto de la siguiente forma: más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. ¡Qué maravilla la palabra del Señor! Lo que demuestra una persona que no pide consejo. Ahora, quiero llamar la atención sobre algunos puntos importantes para ir terminando nuestro pensamiento en la mañana de hoy. Nadie puede obtener por nosotros, nadie puede obtener por vos la dirección que necesitas. Entonces debes asumir tu responsabilidad. No importa cuán bueno sea el consejo que recibas, la decisión que enfrentas siempre seguirá siendo tuya. En segundo lugar, calcula el costo de tu decisión. Proverbios capítulo 20,
versículo 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Tienes que calcular el costo. Cada decisión que uno toma tiene un costo de tiempo, tiene un costo de dinero, tiene un costo laboral, tiene un costo matrimonial. Tienes que ser responsable por lo que estás decidiendo. Tienes que prepararte para los problemas que pueden venir. Mira lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y finalmente debes enfrentar tus miedos, ser una persona valiente para decidir. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice, en primer lugar, las decisiones que Él comienza. Dice Proverbios 4:11 que por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Tienes que buscar consejo de personas que te guíen a las decisiones que Dios tomaría en tu lugar. Dios bendice las decisiones que Él comienza, las que están en sintonía con su palabra, las que logran su propósito, las que dependen de su fuerza, las que le dan gloria a Él, las que promueven la justicia, la misericordia y la humildad. Es importante que hoy tomes la decisión mejor de tu vida. La gran pregunta de las muchas que se hizo Pilato cuando estuvo frente a frente a Jesús nos da una enseñanza muy clara en cuanto a los consejos. Dice allí el Evangelio según San Mateo capítulo 27, luego de que Judas hubiera traicionado a Jesús, que Pilato empezara a interrogar a Jesús. En el versículo 22 del capítulo 27 de Mateo, que Pilato le dijo a la multitud, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¡Qué pregunta la de Pilato! Es la misma pregunta que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. ¿Qué pregunta? ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué pues harás de Jesús llamado el Cristo? Pilato, por un lado, reconoció, aunque con intereses y motivaciones políticas, la importancia del consejo en la toma de decisiones. Él preguntó a la multitud qué haría de Jesús llamado el Cristo. El gran error de Pilato fue que su móvil fue agradar a la multitud y no a Dios. Y él se guió por la simple mayoría. Permitió que los otros tomaran decisión e influyeran en su propio razonamiento, porque él tenía frente a frente nada más y nada menos que al Señor Jesús. Sin embargo, él se dejó llevar por la mayoría del consejo de una multitud que estaba errada, y esa multitud le dijo a él que crucifique a Jesús. Por un lado, el consejo es necesario, pero por otro lado, no puedes descansar en que siempre las mayorías tienen la razón. Tienes que ser responsable de tu propia decisión. Y en esta hora yo te pregunto, ¿qué pues harás de Jesús llamado el Cristo? Es el consejo más importante que yo te puedo dar. Es el consejo más importante que vas a recibir durante tus días aquí en la tierra. El consejo que permanece por los siglos de los siglos, porque es el consejo que trae vida eterna a tu corazón, trae perdón de pecados, trae libertad, trae santidad, trae una mente capaz de decidir como Dios.
es este gran mensaje de que Cristo ha muerto por tu pecado, pero que Él, habiendo derramado su sangre y limpiado todo tu pecado, puede darte una nueva vida porque Él vive. ¿Quisieras tomar este consejo de parte de Dios? ¿Quisieras hacer como Pilato, que se lavó las manos pero cargó su responsabilidad por toda la eternidad, de tener allí a un Cristo crucificado y muerto? ¿O quisieras hacer como muchos de nosotros, como miles, millones a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, que es tener una relación con el Señor Jesús? Yo te invito a que hoy puedas responder esta pregunta que hizo Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y que hoy puedas decir, yo voy a hacer algo con Jesús. Yo quiero tomar el consejo que hoy me estás dando, Fernando, y quiero tener una relación con Dios a través del Señor Jesús. ¿Por qué no oras allí donde estás? Y dejas de ser sabio en tu propia opinión. Tal vez muchos quebrantamientos en tu vida han venido a causa del orgullo, de la soberbia, de la necedad, muchos problemas en tu matrimonio, problemas laborales, has perdido oportunidades preciosas en tu vida. Bueno, ya es tiempo que dejes todo eso en la mano de Dios. Él ha perdonado esos errores y quiere hoy darte su vida y su sabiduría para que aprendas a decidir sabiamente. Ora conmigo en el lugar a donde estás. Cierra tus ojos y dile así al Señor. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por decidir en mi vida de manera que no te honrara, por decidir en mi vida de mala manera. Señor, quiero que tú me perdones, quiero que tú me limpies. A partir de hoy, quiero ser un hijo, una hija tuya. Límpiame, Señor. Cambia mi corazón. Y en esta hora, Señor, te pido sabiduría por las decisiones que tengo que tomar. Lléname de tu Espíritu Santo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias a vos por estar en este tiempo compartiendo con nosotros y te voy a animar a que si has tomado una decisión por el Señor Jesús en este momento, puedas comunicarte con nosotros escribiéndonos un mail a palabrafiel.mundial@gmail.com o te comuniques a los teléfonos vía WhatsApp. Con mucho gusto te vamos a responder. Aprovecha y busca consejo de personas espirituales, de personas sabias. Tal vez el próximo paso vayamos a ver la importancia de las compañías y qué efecto tienen las compañías en la toma de consejo. Hasta la semana que viene, que Dios te bendiga y que a partir de hoy tomes consejos espirituales basados en la palabra de Dios para bendición de tu vida y para la gloria de Dios. Hasta siempre.